Bienvenidos a la Jornada Mundial del Enfermo. Estamos desde nuestra ciudad de Chiclayo, esta ciudad del Papa, en la que recibe de manera muy alegre, muy feliz, muy festiva, esta hermosa fiesta, donde nuestro Monseñor Cardenal Michel Cerny nos acompaña como enviado especial del Papa. Es una felicidad. Chiclayo se vive de fiesta. Este amor, este cariño que nuestro Papa León tiene a nuestra tierra se ve reflejada en esta Jornada Mundial del Enfermo. Él ha querido de manera especial que sea aquí, en nuestra tierra de Chiclayo. Y Chiclayo da la bienvenida. Desde el Teatro Santo Toribio de Mogrovejo, nos encontramos ya expectantes. En breves instantes damos inicio a esta hermosa jornada. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Como cuarta Jornada Mundial del Enfermo, que nos convoca bajo el lema La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. El día de hoy nos reunimos inspirados en el testimonio de este buen samaritano, llamados a detenernos ante el sufrimiento humano, a acompañar con misericordia y a ser signos vivos del amor de Dios en medio del dolor. Que este encuentro renueve nuestra vocación de servicio, fortalezca nuestra esperanza y nos impulse a cuidar al prójimo con ternura, compasión y entrega. Ponentes, invitados especiales, señoras y señores. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a Monseñor Edinson Farfán Córdoba, obispo de la diócesis de Chiclayo, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Lo recibimos, por favor, con fuertes aplausos. Monseñor Edinson. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Saludo fraternalmente a su eminencia, Cardenal Michael Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Saludo a su excelencia, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú. Saludo a su excelencia, Monseñor Jorge Izaguirre Rafael, obispo de Chosica y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal. A su excelencia, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano. Saludo también a su excelencia, Monseñor Luis Barrera, obispo del Callao, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
a su excelencia Monseñor Antonio Santarciero Rosas, obispo de Huacho y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, al doctor Napoleón Quirós Avilés, ministro de Salud, queridos hermanos obispos, sacerdotes y hermanas religiosas. Saludo también a los ponentes, al doctor Luis Solari, a la doctora Luis Lo y al reverendo padre Alejandro Álvarez. Saludo a todos los delegados de Pastoral de Salud de América Latina y el Caribe y a todas las autoridades civiles y militares. Saludo también a todos los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. Como saben, ayer fue un evento privado visitando nuestros hospitales y cuidamos mucho la fragilidad de nuestros hermanos enfermos. Hoy todos los medios de comunicación son bienvenidos porque este es un evento internacional y tiene que ser conocido en todo el mundo. Bienvenidos a todos los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. El Santo Padre León XIV, en su mensaje para esta jornada, ha querido proponer de nuevo la imagen del buen samaritano, siempre actual y necesaria para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y en los que sufren, como son nuestros hermanos enfermos. Al proponer esta imagen, el Papa nos invita a crecer en el espíritu de compasión y misericordia hacia el necesitado. Y esto creando vínculos de relación con el hermano necesitado, con quienes lo cuidan y fundamentalmente con Dios que nos da su amor. En el marco de la Jornada Mundial del Enfermo 2026, en este segundo día, desarrollaremos la jornada de estudio y reflexión en relación con el mundo de la salud y sus problemas, explicando y defendiendo las enseñanzas del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia en materia de sanidad y fomentando su aplicación en la práctica sanitaria, teniendo en cuenta el desarrollo integral del hombre. En esta línea, el tema del desarrollo humano integral adquiere un enlace aún más complejo. La correlación entre sus múltiples elementos exige un esfuerzo para que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos, con vistas a la promoción de un verdadero desarrollo de los pueblos. Este actuar común necesita ser orientado porque toda acción social implica una doctrina. Teniendo en cuenta la complejidad de los problemas, es obvio que las diferentes disciplinas deben colaborar en una interdisciplinaridad ordenada. La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El saber nunca es solo obra de la inteligencia. Este es el propósito de este segundo día, de esta jornada teológica de estudio y reflexión. Ayudar a nuestro obrar con ayuda de la ciencia, de los profesionales de salud y de la pastoral sanitaria, para hacer todo con profesionalismo y caridad. Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor. La caridad no es añadidura posterior, casi como un apéndice al trabajo ya concluido de las diferentes disciplinas, sino que dialoga con ellas desde el principio. Las exigencias del amor no contradicen las de la razón. El saber humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias no podrán indicar por sí solas la vía hacia el desarrollo
integral del hombre. No existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. Aprovechemos este día para profundizar nuestro conocimiento y así servir mejor al Señor que está presente en los enfermos y en los necesitados. Bienvenidos y disfrutemos de este segundo día. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Edinson por sus palabras de bienvenida a nuestra 34ª Jornada Mundial del Enfermo. Y a continuación, invitamos a Monseñor Lizardo Estrada, Secretario General del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe. Lo recibimos también, por favor, con muy fuertes aplausos. Señor Cardenal, representante del Papa, enviado del Papa, Michael Cherny, señor Nuncio Apostólico, Monseñor Pablo Rocco, señor Obispo, Monseñor Edinson, Obispo de Chiclayo, queridos hermanos en el Episcopado, queridos todos, hermanos y hermanas en el bautismo, saludo con mucho cariño a nombre de la presidencia del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, en comunión con el mensaje del Santo Padre León XIV para esta Jornada Mundial del Enfermo y desde la misión del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño queremos hacer llegar una reflexión pastoral para nuestras iglesias particulares, para el mundo de la salud y para todas las personas que hoy caminan con la fragilidad y la enfermedad. Nuestra memoria eclesial continental lo afirma con claridad. La Guía Pastoral de la Salud, publicado en 2010 por el CELAN, nos dice: la Iglesia ha hecho una opción por la vida. Su misión es vivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos. Desde esta convicción, proclamamos con el Evangelio de Cristo que ha venido a traernos vida, pero vida en abundancia. Por eso nuestra tarea es promover, cuidar, defender y celebrar la vida, haciendo presente en la historia el don liberador del Señor. Esta opción por la vida se vuelve concreta en un principio que orienta nuestra palabra pública, nuestra acción pastoral. La salud es un derecho fundamental que los estados deben garantizar y al cual toda persona debe acceder, sin privilegios, sin exclusiones. Y a la vez, la salud integral es un proceso armónico de bienestar físico, psíquico, social, espiritual, no solo ausencia de enfermedad. Hoy la parábola del buen samaritano se vuelve espejo y programa para promover vivir la salud integral. El Santo Padre nos advierte que vivimos inmersos en una cultura de lo rápido, del descarte, de la indiferencia, que nos impide detenernos ante el sufrimiento del prójimo. Pero el samaritano no pasó de largo, se acercó, curó y sobre todo le dio su tiempo. En esa clave Jesús no solo enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo, volvernos cercanos,
disponibles, compasivos, sensibles. Esta es una actitud decisiva para nuestra acción pastoral: dar tiempo, dar presencia, dar cercanía. La citada Guía Pastoral de la Salud Continental lo expresa como camino espiritual y ético. Y a Benedicto XVI propone el programa del buen samaritano, un corazón que ve, que reconoce dónde hace falta el amor y actúa en consecuencia. Y añade las actitudes concretas: detenerse, acercarse para escuchar y acompañar, y darse como don que cura y sostiene al hermano y a la hermana. Por eso, renovamos nuestra convicción eclesial de fondo: la pastoral de la salud, la acción evangelizadora de todo el pueblo de Dios, comprometidos en promover, cuidar, defender y celebrar la vida, haciendo presente la misión de Jesús en el mundo de la salud. Y para realizarla es necesario abordar las tres dimensiones inseparables: solidaria, comunitaria, político, institucional. Dimensión solidaria: estar al lado del enfermo, del anciano, del afligido, como presencia que consuela y acompaña. Dimensión comunitaria: construir comunidades que sean posadas y hogar para el herido del camino, que privilegien el cuidado de las personas. Y dimensión político-institucional: defender derechos, denunciar lo que enferma a nuestros pueblos y promover políticas públicas justas que promuevan la salud integral. En este punto, la misión profética de la Iglesia nos llama a anunciar el reino a quienes sufren, velando para quienes sus derechos sean reconocidos, respetados, y denunciando raíces históricas, sociales, políticas y económicas que producen males y muerte. Y lo hacemos en fidelidad al Concilio Vaticano II, que dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias, sobre todo de los pobres y diríamos de los enfermos, son también las de los discípulos de Cristo. En este horizonte, el Santo Padre nos pide ampliar la compasión hasta volver la misión compartida. El samaritano no actúa solo, convoca a otros y nos llama a reunirnos en nosotros, más fuerte que la suma de individualidades. Ese nosotros se teje con familias cuidadoras, vecindarios, solidarios, profesionales y trabajadores, sanitarios, capellanías, voluntariado, agentes de pastoral y miembros de la sociedad civil. Un entramado de relaciones humanas que sostiene la vida. Y esta compasión tiene raíz teologal. El doble mandamiento, amar a Dios y al prójimo, se verifica en la caridad concreta. Dios es amor, y servir al prójimo es amar a Dios en la práctica. En esa misma línea, el magisterio enseña que el servicio de la caridad y solidaridad pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia, inseparable del anuncio del Evangelio de la vida sacramental. Finalmente, queremos mirar con particular ternura a quienes viven enfermedades graves e incurables, resaltando el valor de los cuidados, esos cuidados paliativos, como abordaje integral que busca prevenir y aliviar el sufrimiento, atendiendo dimensiones físicas, psíquicas y espirituales. Y recoge un imperativo que urge hoy con fuerza: promover políticas públicas y servicios que permitan enfrentar la muerte con dignidad, garantizando la ayuda humana y acompañamiento espiritual. A ustedes, hermanos y hermanas que cargan la cruz de la enfermedad, que están en sus casas o en los hospitales, no olviden que ustedes son misioneros. Su paciencia, su fe, su manera de ofrecer cada día su esperanza en medio de la fragilidad, evangelizan mucho más de lo que imaginan. Queridos hermanos,
como comunidad de fe en Chiclayo, en todo nuestro continente de América Latina y el Caribe, pidamos la gracia de una iglesia que no pasa de largo, que se detiene, que da tiempo, que construye en nosotros del cuidado y que defiende el derecho a la salud como exigencia de justicia, de dignidad, como camino de evangelización. Queridos hermanos y hermanas, encomendemos esta jornada a la bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos, nuestra Madre de la Salud. Donde está María, ahí está Cristo. Donde está Cristo, está la esperanza. Por eso, encomendemos a nuestra Madre, a las familias y por todos los que cuidan con manos cansadas y corazón fiel. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Lizardo, muchas gracias por sus palabras, por su mensaje. Y seguidamente recibiremos el saludo de Su Eminencia el Cardenal Michael Czerny, quien ofrecerá las palabras de apertura de nuestra jornada. Por favor, fuertes aplausos para él. Queridos hermanos y hermanas, saludo de manera especial a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Paulo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en Perú, cuya presencia siempre manifiesta la comunión viva con la Iglesia Universal y con el Santo Padre. Agradezco a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Edinson Edgardo Farfán Cordova, del Orden de Santo Agustino, obispo de Chiclayo y organizador de la Jornada Mundial del Enfermo 2026, por sus palabras de bienvenida. Y también agradezco a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Lizardo Estrada Herrera, también del Orden de Santo Agustino, obispo auxiliar de Cusco y secretario general del CELAM, por sus palabras. Asimismo, saludo a mis hermanos en el episcopado, a las autoridades civiles, académicas, eclesiales y sanitarias, y también a los periodistas aquí presentes. Mi saludo se extiende igualmente a los pastores, teólogos, profesionales de la salud, agentes pastorales y a todos los participantes que desde diversas vocaciones y responsabilidades compartan la preocupación por el cuidado de los enfermos. También mi saludo se dirige a quienes nos siguen de modo remoto por medio de las redes sociales. Con profunda alegría y gratitud me dirijo a todos ustedes, participantes de este seminario académico, teológico y pastoral, que tiene lugar en este magnífico Teatro Moliné del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la 34ª Jornada Mundial del Enfermo. Traigo a cada uno el saludo cercano y la bendición del Santo Padre, vuestro obispo querido, a quien tengo el honor de representar como enviado especial en esta significativa celebración de fe, reflexión y compromiso con la vida. Los temas que orientan este seminario nos conducen al corazón del Evangelio, al corazón de la misión de la Iglesia, inspirados en el mensaje del Santo Padre León XIV con motivo de esta Jornada Mundial del Enfermo.
o sea, la compasión del buen samaritano que nos invita a amar cargando el dolor del otro. Reflexionaremos sobre el misterio del sufrimiento humano que interpela nuestra fe y nos llama a una esperanza encarnada. Se hablará sobre los avances de los cuidados paliativos en Latinoamérica y en el mundo como expresión concreta del respeto a la dignidad de toda persona, desde la concepción hasta la muerte natural. La tercera exposición será sobre la atención integral del paciente, donde la dimensión espiritual no es un añadido, sino un pilar esencial del acompañamiento. Quiero decir que si hablamos de salud integral, la dimensión espiritual no puede faltar. Sin la dimensión espiritual no es integral. Esta Jornada Mundial del Enfermo nos convoca a reflexionar y a orar juntos y también a pasar a la acción comprometida. El sufrimiento del hermano enfermo nos reclama cercanía, escucha, políticas públicas adecuadas, formación profesional competente y sobre todo un corazón sensible que no permanezca indiferente. A ejemplo del buen samaritano, estamos llamados a detenernos, a cuidar, a hacernos prójimos y responsables del otro, especialmente de los más frágiles y olvidados. En el dicasterio al servicio del desarrollo humano integral, consideramos el ámbito de la salud desde una perspectiva integral, como un elemento con implicaciones para la totalidad de la persona y para toda la sociedad. De nuevo, el desarrollo integral no puede ser integral si no incluye cada persona en todas sus dimensiones y todas las personas. Reconociendo que todo lo que hacemos tiene consecuencias para el cuidado de la persona y viceversa en esta propia vida espiritual. Siguiendo el mandamiento de Predicate Evangelium del Papa Francisco, el dicasterio procura acompañar y apoyar las iniciativas de las iglesias particulares, de las conferencias episcopales, de los institutos de vida consagrada, de Cáritas, de los voluntarios, etc., sin sustituir a estos actores que son, de hecho, los primeros responsables de sostener a su pueblo allí donde se encuentran y actúan. Esta nueva manera de actuar se ha hecho también para valorar las diversas perspectivas presentes en el ámbito local, que un enfoque centralizado terminaría necesariamente por sofocar. Es esencial a la reforma lanzada por Papa Francisco y llevado adelante por Papa León de poner el acento en las iglesias locales. Roma está al servicio de las iglesias locales. Por ejemplo, existen grandes desafíos relacionados con las condiciones inadecuadas de los servicios de salud, el acompañamiento espiritual de los enfermos o el acceso a la atención médica en muchos países, y es tarea de todos los cristianos trabajar para enfrentarlos. De hecho, las iglesias particulares están comprometidas en este frente y el dicasterio puede colaborar en la creación de redes, facilitando los contactos entre quienes desean ayudar y quienes pueden intervenir a nivel local. Es muy importante en la iglesia
de desarrollar cada vez más el intercambio de buenas prácticas, de no esconder lo que hacemos, sino de compartirlo con los demás, para animarles, para ayudarles y para dar testimonio a la vida cristiana, al labor en el mundo. Entre quienes como he dicho, entre quienes se enfrentan a un problema por primera vez y quienes ya tienen experiencia en la materia, poniendo de relieve y valorando todo lo bueno que ya existe y da frutos. Y en eso la vocación de periodista nos ayuda mucho en comunicar estas buenas prácticas entre nosotros, y les agradecemos. Con este fin podemos ayudar creando puentes, sensibilizando y promoviendo la formación sin pretender imponer una visión única que sería una contribución superficial o distorsionada. Que este seminario sea un espacio fecundo de diálogo y discernimiento y que de él broten iniciativas concretas que fortalezcan una auténtica cultura del cuidado, donde el enfermo sea siempre reconocido, acompañado y amado, abrazado, encontrando en la Iglesia y en la sociedad un rostro verdaderamente humano y misericordioso. Con mi cercanía pastoral y bendición desde Chiclayo, Perú, muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos contar con la presencia del cardenal Michael en esta 34ª Jornada Mundial del Enfermo. Agradecemos su mensaje y sus palabras. Ahora continuamos y tengo el honor de presentar y de contar con la participación esta mañana del doctor Luis Quirós Avilés, ministro de Salud, a quien invitamos a dirigir unas palabras a todos los presentes. Lo recibimos, por favor, con fuertes aplausos. Vamos a continuar con este acto, dando inicio a las exposiciones preparadas para la jornada del día de hoy, para aperturar este segundo día de la 34ª Jornada Mundial del Enfermo. Pero antes de presentar a nuestro primer ponente, comentarles que nuestros colaboradores les estarán haciendo llegar unas papeletas donde podrán anotar sus preguntas para nuestros 3 panelistas. Ahora sí, tengo el honor de presentar a nuestro primer ponente, el doctor Luis Solari de la Fuente. Él es médico cirujano y médico especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha ejercido altas responsabilidades como primer ministro, ministro de Salud y congresista de la República en 2 periodos parlamentarios. Lo recibimos, por favor, con muy fuertes aplausos. A continuación, el tema, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, el sufrimiento. Nuestro ponente, el doctor Luis Solari de la Fuente. Una presentación chiquita nomás. Gracias.
Bueno, el doctor Quirós, que no ha podido llegar hasta este momento, él es formado por los Camilos, es un camiliano casi perfecto, y para mí no tendría que ser San Camilo para ser perfecto, y ninguno llega a ese estadio todavía. Él es además el mejor especialista en salud pública que yo conozco desde que me dedico a la profesión. Y fue parte del equipo, él con el que creamos en el año 2001 el Seguro Integral de Salud, bajo el principio de que quien no tiene para comprar un pan, es imposible que compre una tableta y hay que darle todo sin costo. Los niños que en esa época más pobres, que tenían mortalidad infantil acelerada hacia arriba, pasaron a tener diálisis y trasplante renal sin costo. Y fueron salvados y han sido salvados miles de personas desde ese momento, ya que la gran mayoría eran gente de zonas urbano-marginales, el 80%, y de zonas rurales. El Perú, para los que nos visitan, tiene 196 provincias, 146 son rurales y pobres hace más de 200 años. La República y la independencia no ha podido sustraer de la pobreza una sola provincia rural. Por razones políticas, obviamente, también por esas mismas razones, 3 presidentes introdujeron 15 millones de personas no pobres en este seguro que fue creado para que el pobre no tenga en riesgo su vida. Y hoy día este seguro atiende 27 millones de personas, por supuesto creando sobredemanda. Si llegan 2 personas a la vez y atienden a uno primero y se lleva la medicación, la consecuencia es desabastecimiento. El no pobre cruza al frente y lo compra el medicamento en la farmacia. El pobre llora y no tiene quien lo acompañe. Esa es una tarea que el próximo gobierno tiene que resolver y la solución no viene desde la salud. Me he tomado esta licencia, ha habido tiempo que tengo los minutos del ministro, así que como exministro no es que me robo el tiempo, es un prestadito nomás como hacemos siempre. Distinguido y muy querido eminentísimo cardenal Melchior Cerdi, sacerdote jesuita. Yo también he sido formado por los jesuitas, así que somos del carisma de vivir para los demás, que profesó San Ignacio de Loyola. Muy querido Monseñor Farfán, ordinario de la diócesis, Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del CELAM, muy queridos Monseñor Izaguirre, primer vicepresidente de la conferencia, Monseñor Barrera, segundo vicepresidente de la conferencia, y mi muy querido amigo e inolvidable Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho, la diócesis que tiene el mayor puerto de Sudamérica, ahora todo robotizado, y Monseñor al Padre Guillermo Inca, hoy capellán del Santo Padre, ¿no? Aquí presente, y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal. Queridos obispos, pastores, muy queridas hermanas y hermanos llamados a la vida consagrada, trabajo con las Camilas, porque a pesar de mis canas mantengo mi ejercicio profesional y hospitalizo en un centro que ellas tienen, y muy queridas amigas y amigos de diferentes latitudes, lamentablemente no del mundo, sino de América Latina, pero no importa. América Latina se ha convertido en el territorio más estratégico en este momento de gran aceleración de la historia, ya que estamos en el centro de 2 océanos, y en el Océano Pacífico se produce más de la mitad de los bienes del mundo. Es decir, América Latina hoy día tiene una bioceanidad estratégica, ya no solo geográfica, y sin duda este será un tema en la próxima gran conferencia general del episcopado latinoamericano, que debe estar cerca, con el Papa León XIV, que tiene una visión, porque él es el Papa del Pacífico, como yo le
le bauticé en una entrevista que di hace algún tiempo. Lo invisible, al verle, tuvo compasión. Esto es, sufrió con el hombre herido, hizo suyo este sufrimiento y tomó suyo el sufrimiento, que son 3 grados distintos de acompañamiento. Santa Rosa de Lima hacía suyo el sufrimiento. Una cosa es como tomarlo prestado, otra cosa es, ¿no es cierto?, sensiblemente. Al posadero, sino que se cerciora a futuro que el herido esté bien atendido, renunciando a sus bienes. El Señor Jesús utiliza específicamente para la comparación a 2 personajes de fe, un sacerdote del templo y un levita que también sirve en el templo, cuyas conductas son detalladas con precisión. Ambos vieron al herido y ambos dieron un rodeo, así indica el Evangelio. Indiferencia total. La enseñanza del Evangelio es perpetua y se aplica a todo tiempo. Los indiferentes pasan de largo. Los samaritanos, entre comillas, de todo tiempo, cambian el mundo para bien de las familias y las personas. Para esto nos ha sido dada la vida, para cambiar el mundo. El samaritano de la parábola no fue indiferente. Le cambió la vida al herido en violencia. Se compadeció, valoró como su igual al doliente y se donó a él. ¿De dónde vino esa fuerza espiritual que lo movió a crear una realidad nueva? ¿De dónde vino esa compasión y esa misericordia o corazón compasivo que el legista, que hace la famosa pregunta de la parábola, atribuye al samaritano respondiendo al Señor Jesús cuando Él le pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta la da el propio Señor Jesús en su bellísimo y extenso discurso durante la última cena, relatado por el evangelista San Juan a lo largo de los capítulos 14, 15, 16 y 17 de su texto, que solamente conocen de memoria los celebrantes de la Eucaristía y quienes asisten a la celebración cotidianamente, pero la mayoría de los fieles no. Cito: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así en el Señor todos somos
uno. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Dice el Señor Jesús: todo sarmiento que en mí no da fruto, el viñador, el Padre, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Obviamente el levita y el sacerdote habían sido llamados a un servicio en sus comunidades, pero no son los títulos, ni la fama, ni los poderes de este mundo los que confieren la capacidad de cambiar el mundo. Es estrictamente la naturaleza humana de la persona, movida por la naturaleza espiritual que nos impulsa hacia los demás, no con los atributos de la materia, sino con los atributos del espíritu. En el Señor Jesús, que en ese extenso discurso en la última cena, dice a sus discípulos y a nosotros: ¿qué necesitamos para ser llamados y escogidos? Para ser, comillas, un sarmiento que dé mucho fruto. Cito: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Puntualizo: no basta con permanecer en el Señor para que demos abundante fruto como el samaritano, sino que el Señor ha de permanecer en nosotros. Repito la enseñanza y promesa del Señor Jesús en la última cena: el que permanece en mí y yo en él, ese es el que da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esta promesa del Señor Jesús es única. Nosotros ser morada del Señor y que desde lo más íntimo de nuestro ser nos inunde de sí para los demás. Abracemos al enfermo, pero desde ahí, desde la morada del Señor en nosotros, y transmitamos esa fuerza intangible, inmensurable, omnipotente, que es el amor del Señor. Cuando esto es percibido por el servidor y el servido, o el doliente y el acompañante, todo cambia. Estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno por nuestros padres terrenales, pero también de Espíritu de Dios. Así como se van manifestando progresivamente nuestros genes terrenales, también se manifiestan progresivamente nuestros, entre comillas, con permiso de su eminencia, nuestros genes espirituales. Así les hablo a los estudiantes de la universidad que ya dejé cuando me invitaron a hacer alguna disertación sobre antropología cristiana. Como enseña el converso San Pablo de Tarso, convertido en discípulo misionero. Espectacular. La única cita que casi me la sé de memoria, pero no puedo, después van a creer que sé más de lo que en realidad conozco. Dice San Pablo: mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Queridos amigos, en mi actividad profesional como médico he visto grandes conversiones ante la situación de enfermedad, desde familias desintegradas que pasan a integrarse alrededor del que padece, hasta el deslumbrante caso del ateo solitario que ante la situación de gravedad
desde esa morada cerrada para Dios por Él mismo, pero abierta, súbita y esplendorosamente por el mismo Señor, pide ser bautizado. Mientras en la parte baja de la cama le preparaban para una amputación por una gangrena imposible de tratar médicamente, en la cabecera el marianista sacerdote lo bautizaba. Espectacular. Claro, yo fui el padrino, pues obviamente. No podía ser menos, era su médico, tenía que ser su padrino. He sido testigo de imposibles, médicamente hablando, aún en mi propia vida personal y familiar. En mis más de 50 años de médico solo he visto cómo el padecimiento abre de par en par las puertas de esa morada personal del Señor en nosotros para manifestarse en plenitud. Como enseña el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Salvifici Doloris, que les entregaba yo como decano a todos los estudiantes el día que pisaban la universidad, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, de febrero del 84, que crece en vigencia. Cito: a través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etc. Fruto de esta conversión es no solo el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo, como señalaba San Pablo. Así como el mundo y la Iglesia necesitan cada vez más la oración de quienes han sido llamados a la vida consagrada monacal en sus monasterios, también necesitan miles de nuevos buenos samaritanos en acción, ora et labora, como los convocados a esta jornada, no solamente sensibles ante el sufrimiento ajeno, sino como sarmientos vivos, que sean instrumentos verdaderos del que vive en nosotros, en el que todos somos uno y que nos ha llamado y escogido para cambiar el mundo. Recordemos la enseñanza de los obispos de América Latina en el documento de Aparecida. Tiene como 800 citas. Esta es la piedra angular para mí. Aquí descubrimos que habla de la necesidad de formar personas que infundan en nuestra región, dice así, nuevas energías morales y espirituales. Aquí descubrimos, cito, aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad. 2 puntos, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Esa es, en definitiva, la misión. Termino la cita. Contra lo que muchos pueden pensar, hay signos indicativos de que nos dirigimos inexorablemente hacia un nuevo y mejor mundo. El cambio crea, obviamente, incertidumbre, pero nosotros sabemos quién es el capitán de nuestra nave y no tenemos derecho a tener incertidumbre, sino fe en que vamos a llegar bien y a buen puerto. No solamente un nuevo y mejor mundo, sino que nos dirigimos hacia una iglesia profundamente contemplativa, que viva con los pueblos el esplendor de ver realizadas las promesas que el Señor Jesús nos hiciera, que he reseñado brevemente y que se cumplen cotidianamente. Inmensa y magnífica tarea
le ha confiado el Señor a nuestro Santo Padre León XIV. Seamos un auxilio con nuestra oración y nuestra acción, y sobre todo con nuestro amor fraterno en el Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solari, por tan extraordinaria exposición. Luz Lo. Ella es médico cirujana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posee más de 33 años de experiencia profesional en gestión clínica, administrativa y de salud pública, destacando en gestión hospitalaria, planificación y diseño de servicios de salud, gerencia económico-financiera en los sectores públicos y privado y promoción de modelos de atención centrados en la persona y la humanización de la atención sanitaria. La recibimos, por favor, con muy fuertes aplausos. Muy buenos días a todos los presentes. Es un gran honor estar aquí en esta Jornada Mundial del Enfermo. Saludo en especial al cardenal muy apreciado Michael Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, al obispo de Chiclayo, Monseñor apreciado Edinson Farfán, anfitrión de esta jornada, a los diversos obispos de los países hermanos que nos acompañan, que han tenido a bien compartir su tiempo aquí, a los sacerdotes, a los diáconos, a las hermanas, a la comunidad de la Iglesia, a la comunidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo que está presente, a los representantes de la trilogía en salud, los que son pacientes, los que son familiares, cuidadores y los que somos miembros del equipo multidisciplinario en salud, a todos los voluntarios, a la sociedad civil en pleno que nos acompaña y a los amigos que nos escuchan en las redes. Tengo el honor de compartir con ustedes hoy los avances de los cuidados paliativos en Latinoamérica y el mundo en un marco de mirada de los desafíos de la gestión y humanización en salud. Sean todos bienvenidos y mirémonos en esa trilogía en salud. Cada uno de nosotros puede llevar un solo sombrero, pero puede llevar los 3 sombreros. ¿Cómo lo hacemos? Porque Dios se encarga. Vamos adelante. ¿Podrían permitirme un control de diapositivas, por favor? Okay. ¿Cuál es la labor en salud? Muchas gracias al doctor Solari por haberme dado una introducción bastante interesante sobre el tema de sufrimiento. Nosotros fundamentalmente cuidamos y curamos. Cuidamos siempre porque velamos por la calidad de la atención, la calidad de vida de las personas. Tratamos de que siempre esté confortable, que se sienta bien, acogido en casa, con hospitalidad. Curamos hasta cuando podemos, hasta donde la ciencia nos permite, hasta donde el paciente lo tolera, hasta donde es digno, porque hay momentos en que tenemos que decir, hasta aquí. ¿Y qué hacemos siempre? Fíjense ustedes, aunque no lo dicen muchas veces en la formación, acompañamos siempre. Y el momento privilegiado de ese acompañamiento en el equipo de salud
es cuando hacemos la historia clínica. Cuando el paciente nos abre su corazón, nos muestra su vida, pone su vida sobre la mesa para ayudarlo, sí. Claro, para definir un plan de trabajo, para definir un diagnóstico, pero ¿saben qué? Abre su vida para que nosotros como equipo de salud aprendamos. Sí, y debemos dar gracias por ello, porque nos abre toda la multidimensionalidad del ser. No solamente su esfera física donde se encuentra la enfermedad, sino su esfera emocional, social, intelectual, valórica y la más importante cuando uno es paciente, la espiritual, donde se encuentra ¿qué? El sentido de la vida, el para qué, el por qué estoy aquí. Se encuentra la fe, la esperanza que no se pierde hasta el último segundo de nuestras vidas. Se encuentran nuestras creencias religiosas, nuestra cosmovisión de la vida y de la muerte. Cuando hablamos de la muerte nos invita a pensar en la vida. Todo ello se encuentra allí. Y en países tan ricos como el nuestro, multiculturales, costeños, andinos, amazónicos como el Perú, afrodescendientes, asiático-descendientes y entre otras comunidades, tenemos mucha riqueza cultural que se manifiesta en la espiritualidad de las personas. Y también contribuimos en salud al proceso de sanación, a encontrarle, como bien decía el doctor Solari, el mensaje de por qué nos pasa algo, por qué estamos enfermos, encontrar el sentido de lo que está sucediendo. Dos preguntas que me gustaría que ustedes me acompañen y vayan pensando y vayan sintiendo, porque nosotros somos pacientes, familiares, cuidadores y muchos de nosotros equipos de salud en simultáneo y a su vez sociedad civil. ¿Quién viene a los servicios de salud? ¿Y qué traen los pacientes y familiares cuando vienen a los servicios de salud? Las profesiones en salud tienen una razón de ser y son las personas. Las personas de todas las edades, en todas las etapas de vida. ¿Y qué vemos en estas personas? El sufrimiento humano. Esa es la razón de hacer de las profesiones en salud. Ese es nuestro compromiso, ayudar a las personas. Y en los extremos de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. En salud tenemos el privilegio de ver a la persona desde que nace, vive, empieza su proceso de morir, está en el final de vida, en la agonía, y tenemos el privilegio de acompañar la muerte de alguien. ¿Qué vemos en salud? Podemos ver el dolor físico de la persona, el dolor emocional de las personas. Aquella persona que viene a buscar ayuda. La persona que viene a salud no siempre viene feliz. En más del 90% trae dolor, tristeza, sufrimiento. Además tiene diversas pérdidas. Cuando se pierde la salud, nunca viene sola. Vamos a imaginar, yo trabajo en un hospital pediátrico en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja en Lima. Cuando un niño enferma, la madre se hospitaliza con él, 24/7 cuidando a ese niño. ¿Qué perdió esa madre? No solamente hubo la pérdida de la salud del niño, sino ella tuvo que dejar la casa, los otros hijos, el esposo, el trabajar, su agenda propia de cuidado de la familia para entrar al hospital y quedarse 24/7 dentro del hospital. Si es un padre de familia que sostiene solo, ¿se imaginan? Y tiene que cuidar a un niño en el hospital. Deja el trabajo. ¿Quién lo sostiene? Tiene muchas pérdidas. Cuando nosotros, el 16 de marzo del 2020, nos dijeron no pueden salir por la pandemia, ¿qué sucedió? Tuvimos múltiples pérdidas en un momento. Eso es lo que tenemos las personas cuando enfrentamos un proceso. Y asimismo,
tienen duelos. Las personas vienen con dolor, pérdidas, duelos, que son los procesos que siguen a las pérdidas, pero sobre todo tienen el sufrimiento de su multidimensionalidad del ser, y en especial la dimensión espiritual que está a flor de piel. ¿Quién es aquel que viene a los servicios de salud? ¿Con quién nos relacionamos? Con alguien que nos enseña, con alguien de quien aprendemos, no interesa la edad. Alguien que nos muestra su historia, su legado en silencio. Y para nosotros, el equipo de salud, es un privilegio atenderlo. Algunas preguntas que nos hacemos en salud y que nos sirven luego para mirar el tema de cuidados paliativos es: curamos, cuidamos, acompañamos, participamos del proceso de sanar, y debemos preguntar a quiénes acompañamos. A un ser humano sufriente. Un ser humano que no tiene un sufrimiento. Él o ella, toda, es sufrimiento. Todo él, toda ella, no importa la edad. ¿Qué vemos que somos capaces de ver, de tocar, de oír, de vibrar? ¿Qué acompañamos en las personas? Importante preguntarse, sobre todo para la formación. ¿Y cómo acompañamos? En silencio, respetando el espacio de las personas. Y eso se aprende en el tiempo. ¿Qué son los cuidados paliativos? Creo que me adelanté mucho. Aquí. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define en el año 2020 que los cuidados paliativos, fíjense ustedes, es un planteamiento que mejora la calidad de vida de las personas, de los pacientes, adultos y niños, y de sus allegados, los cuidadores, los familiares, cuando afrontan problemas de salud potencialmente mortales. Y dentro de ellos tenemos enfermedades diversas, las enfermedades crónicas no transmisibles, las transmisibles, el cáncer, las enfermedades raras o huérfanas, una variedad de enfermedades. En esa variedad de enfermedades se actúa y se previene y se alivia el sufrimiento, especialmente a través del manejo del dolor. No importa la edad del paciente, debemos manejar el dolor. Y asimismo, todo aquello que impacta en la multidimensionalidad del ser, en la esfera física, social, emocional, social, intelectual, valórica y espiritual, sobre todo en esta última. ¿Qué debemos saber de cuidados paliativos? Que se inicia cuando hay un diagnóstico de enfermedad, que no acelera la muerte. Acompañamos a la persona en su proceso de vida hasta el último segundo, como decía la doctora Cicely Sanders, y que el espacio de cuidados paliativos nos permite expresar toda esa bondad contenida en el ser humano y que es capaz de expresar, como lo decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, dos grandes mujeres médicos hablando de cuidados paliativos en el siglo pasado. Los cuidados paliativos son la expresión máxima de la humanización en salud. Es el respeto a la dignidad del ser humano. Es el respeto a los procesos de morir que pueden durar años, meses, semanas, días, horas, que acompañamos el final de vida y la muerte de alguien con respeto. Porque el protagonista no es el que acompaña, el protagonista es el que se va. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2022 viene trabajando este modelo conceptual para el desarrollo de cuidados paliativos en el marco de ¿qué? De rectoría en salud, de gobernanza, de gobernabilidad, de poder ofrecer mediante un liderazgo compasivo herramientas para que los diversos países del mundo seamos capaces de implementar las medidas relacionadas a los servicios de cuidados paliativos, garantizando el acceso de la población a este servicio con equidad y que sea un servicio continuo,
Fíjense ustedes que trabaja 6 dimensiones. Políticas de salud, como bien lo han dicho mis predecesores, el empoderamiento de personas y comunidades a través de las alianzas institucionales, de la formación de comunidades compasivas en cuidados paliativos, formando personas para que no seamos solamente los de salud los que trabajemos juntos en cuidados paliativos. El uso de medicamentos esenciales para el manejo del dolor, desterrando los paradigmas de dependencia. No, hacemos gestión del dolor, tratamos a la persona con medicamentos para manejo del dolor. No aceleramos la muerte, bajo ningún punto de vista. Formación y capacitación de profesionales. Y aquí me permito decir el gran desafío que tenemos hoy. No solamente formamos paliativistas médicos, enfermeras, o sea, profesionales del equipo de salud, psicólogos y diversos tipos de perfiles, sino también formamos en acompañamiento al final de la vida, acompañamiento espiritual en clínica, voluntarios en cuidados paliativos. Ampliamos esa mirada, insertamos a profesionales tanatólogos también, para hablar de la muerte y generar también una cultura de hablar de aquello que no queremos hablar. La prestación de servicios de cuidados paliativos. Estas 6 dimensiones tienen indicadores básicos y estratégicos. ¿Y saben qué ha logrado la OMS? Generar los atlas recientes, 2025, de todos los continentes. Y cada país se mira en la fotografía. Entonces no hay, no sé cómo está mi indicador, no podemos comparar cada uno de nuestros países y eso obliga a los líderes a hacer gobernanza, gobernabilidad, rectoría y a implementar lo que garantice que tengamos cuidados paliativos como un derecho, como un compromiso del sector salud. Y en el centro se encuentran las personas que tienen necesidades de cuidados paliativos. ¿De cuántas personas hablamos en el mundo? Más de 57 millones, de los cuales el 78% se encuentran en los países con ingresos medios o bajos. Y fíjense ustedes que viene o estamos en un proceso donde el envejecimiento sigue creciendo. ¿Cuántas personas mayores de 60 años tenemos en el mundo? Más de 703 millones. Yo ya estoy en ese grupo. Y de esos 703 millones, la pregunta es, ¿sabemos atender a las personas mayores? ¿Sabemos de sus necesidades de cuidados paliativos? Claro, hay mayor esperanza de vida, pero también hay más enfermedades que se van presentando. Y ahí hay humildad necesaria para aprender y gestionar. Entonces, este Atlas 2025, disponible en redes gratuitamente, tiene información de indicadores de América, de Asia-Pacífico, de Australia, de África y Europa, país por país. Entonces podemos aprender, podemos compartir conocimiento, podemos hacer redes. No tenemos que transitar los mismos caminos con errores, podemos aprender de otros. Estos son los documentos disponibles en Internet, son valiosísimos para toma de decisiones de todos los gestores en todos los niveles, en un nivel meso, nivel macro. No hay disculpas para no crecer. En poco tiempo se cuenta con información para todos los gestores. Y entonces, ¿qué planteamos hacia adelante? ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué podemos hacer los países? ¿Qué debemos garantizar los países? Gobernanza, gobernabilidad y liderazgo compasivo en salud, pensando cuál es la razón de ser de las profesiones en salud. ¿Por qué elegimos ser miembro del equipo de salud? Por vocación, señores. Por vocación. Si no tenemos eso, nos hemos equivocado de carrera. Tenemos que gestionar la lentitud en los procesos de implementación ¿de qué? De las políticas, de los planes, de los servicios. ¿Qué necesitamos? Inversión pública.
para generar que haya cuidados paliativos desde la atención primaria de salud, desde el puesto, desde el centro de salud, que hayan redes articuladas, que nos contactemos, nos comuniquemos con los hospitales, que tengamos disponibilidad de las teleconsultas para llegar a cualquier rincón del país. Tenemos que romper los paradigmas y definir siempre la necesidad de una distribución equitativa de recursos para combatir la desigualdad en el acceso, la formación de todos los profesionales en salud, de todos los miembros del equipo, disponibles a través de especializaciones, diplomados, maestrías, rotaciones internacionales, facilidades, reconocer la necesidad de formación y sobre todo en el pregrado, no solamente es cuidados paliativos, necesitamos formar ¿en qué? En humanización de la atención en salud. Eso necesitamos reforzar. Necesitamos reforzar los cuidados paliativos, las comunidades compasivas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos formar a nuestra gente en empatía, compasión. La empatía para reconocer el ponerme en el lugar del otro y la compasión para comprometerme a ayudar a ese alguien. Romper los mitos sobre los opioides y los cuidados paliativos que solamente son al final de la vida. No, desde el inicio de un diagnóstico que impacta en la vida de las personas. Combatir sin duda el burnout del personal en salud, el cansancio del personal. Hacer gestión del autocuidado. La OMS dice que el autocuidado es un compromiso personal. Cada uno tiene que ser responsable de su autocuidado. ¿Qué hemos aprendido laborando en el día a día en cuidados paliativos y que nos lleva a mirar el compromiso que tenemos en los países? ¿Qué no debemos olvidar en el cuidar, curar, acompañar y sanar? La importancia de una mirada sincera, con bondad, con ternura, con amor incondicional por quien tenemos al frente. La importancia de dar un abrazo de corazón a corazón, de tener una palabra amable y de hacerle sentir a la persona, no solamente decir, porque podemos decir y no sentirlo, estoy aquí para ti. Tú eres valioso o valiosa. Y estar, ¿saben qué? Dispuestos a cumplir deseos, a romper paradigmas. Me voy a permitir comentarles algo. Un colega me decía, mi papá tiene 85 años, tiene diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, está muy mal, pero quiere comerse un arroz con pato chiclayano y quiere tomarse un vino. Entonces yo le dije al colega, si tú tuvieras los 85 años, ¿qué hicieras? Me iría corriendo al restaurante y lo haría. Ajá, pero tu papá no puede, pero tú sí puedes traer el arroz con pato y sí puedes traer el vino. Entonces fue y le trajo. El señor comió 3 cucharaditas del arroz con pato, le picaron bien el patito y comió una cucharada. ¿Pero saben cuánto vino se tomó? Casi 3/4. A los 3 días falleció. Falleció en paz, contento de haberse comido el arroz con pato. Dio gracias a su familia. Una gran bailarina chiclayana me enseñó algo hace unos años. Ella estaba en final de vida y quería tomar la Inca Kola, la bebida peruana de sabor nacional. Y estaba en la UCI. Y el romper paradigmas en la UCI es difícil, complicado. Pero los médicos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y las enfermeras también son las cómplices perfectas.
Entonces, le trajimos un cuarto de pollo y su Inca Kola. Ella estaba conectada. ¿Y qué hizo? Oler la Inca Kola. Mirar el pollo, tocar el pollo, sentir el olor del pollo a la brasa. Y ya estaba. Deseo cumplido, señores. Había un niño con leucemia en el hospital que me decía, quiero un triple de mayonesa con pollo. Sí. Entonces le dijimos a la nutricionista, trae la mayonesa con el pollo y el pan, porque si no nosotros lo traemos del cafetín. Bueno, hicieron maravillas y trajeron. ¿Qué hizo la criatura? Olió el pan, le pasó la lengua y fue suficiente para hacerlo sentir que estaba cumplido su deseo. De esos paradigmas hablo cuando tocamos de cumplir deseos. Y sobre todo hay algo que debemos hacer en el acompañamiento, es escuchar orejas de elefante. Nosotros cerrar la boca y solo escuchar. No saben cuánto aprendemos. ¿Cuáles son nuestros instrumentos y qué son lo que tenemos? Es la herramienta que Dios nos ha dado, porque somos instrumentos de Dios. Dios está presente cuando hacemos el acompañamiento. Él nos guía para hacer lo correcto en ese momento. Fíjense ustedes, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra voz, una voz dulce, no una voz de sargento ni de general, me perdonan los militares. Nuestro tiempo, un tiempo valioso sin celulares, mirando a la persona, conectando con la persona y diciéndole con todo mi ser y mi presencia, estoy aquí para ti. ¿Dispuestos a qué? A orar. Estar preparados para estar al frente de alguien que quizás no es católico, pero que necesita la palabra de Dios. ¿Y cuál es el instrumento que usamos? La Biblia. Maravilloso libro del cual sacamos frases, textos, los salmos y compartimos con las personas. Significa que debemos tener arte para encontrar, y eso solamente es ser humildes y pedirle a Dios que nos acompañe. Y estoy segura que lo hacemos siempre. Entonces, ¿el instrumento quiénes somos? Nosotros. Sí, nosotros. Voy a mostrarles algunas tomas de cuidados paliativos pediátricos porque trabajo en un hospital de niños. ¿Y qué nos enseñan estos pequeños y grandes maestros sin hablar? Esta pequeña no hablaba. Esta pequeña tenía 9 meses y vivía en el hospital desde que nació casi. Nos enseñan de sentimientos, de expresar sin palabras, de compartir. Nos enseñan de amor incondicional sin juicios. Nos enseñan de fe, de esperanza. Esta pequeña decía, atienda al del costado que le duele, pero a ella también le dolía. Ella cedía su primer turno para el otro. Nos enseñan de respeto, de valores, de agradecimiento, de perdón, de solidaridad. El pequeño de la izquierda es un niño maravilloso que su madre decía, ¿cuánto nos ha enseñado a la familia del perdón? Nos hemos unido todos con su nacimiento. Él nació con una enfermedad congénita muy severa, cardiovascular, y los médicos tuvieron que decir hasta aquí, y se tuvo que esperar. La madre pidió darle de lactar a ese bebé. Ese bebé estaba siempre con oxígeno porque se ponía azulito. Entonces nosotros nos miramos con el equipo de paliativos y dijimos, ¿qué hacemos? Cumplir deseos, ¿se acuerdan? Ok, todos listos. Señora, ¿es posible que le haga un paro respiratorio, cardíaco, si es que
Yo asumo la responsabilidad. Entonces estábamos médicos, enfermeras, psicólogas, todos alrededor. Cuando ese bebé tocó el pecho de la madre y empezó a lactar, siguió. ¿Y ustedes creen que se puso azul? ¿Ustedes creen que necesitó oxígeno? Vivió unas semanas con su mamá en el pecho, mismo cangurito. Realmente una experiencia maravillosa de fe. La madre nos enseñó. ¿Qué nos enseñan? Que ante la adversidad la resiliencia crece. Fíjense ustedes, el joven, 15 años, clases en el hospital, hizo su pequeña oficina y tomaba sus clases ahí. Tenemos voluntarias cuidadoras que vienen y dedican un tiempo. Y los niños son maravillosos. Este pequeño de la derecha, con 6 añitos, todo su tiempo vivió en el hospital. Él manejaba el celular y las tablets mejor que todos nosotros. Obviamente nos desconfiguraba el celular, pero no importa. Valía una sonrisa de él. En este espacio quiero hablar de las madres y de los padres cuidadores. Maravillosas personas. Escuchémosles, porque saben que no es solo la enfermedad del niño, es todo el dolor que ellos cargan, que llevan. Y a veces no tenemos tiempo para escucharles. Debemos hacer un tiempo. Debemos comprometernos a escuchar a estas madres que sufren, crear espacios de autocuidado para ellas. Cuán importante es reconocer la labor que cada una de ellas da. Y reconocer en ellas ese amor incondicional. Son el mejor ejemplo. ¿De qué no queremos hablar? ¿A qué le tenemos miedo cuando damos malas noticias? Ese es un desafío importante. No huir, quedarnos allí, ser capaces de dar la mala noticia y abrazar el sufrimiento del otro, ser compasivo, hacer lo que dice el Papa León XIV, lo que está en la Biblia, el buen samaritano. Pero requerimos formarnos para ello. Este es un hospital de cuidados paliativos en Bahía, que lo vamos a visitar el próximo mes. Toda una delegación va porque hay un congreso de cuidados paliativos en Sao Paulo. Nos vamos a dar una escapada a Brasil a conocer la experiencia. En este hospital no hay cuidados intensivos, no se hace reanimación. Se acompaña a la persona dignamente en su proceso de final de vida. Y se les invita a tomar el sol, a mirar el atardecer, con procesos de amor, perdón y agradecimiento, de mirada, de reconocer el legado de las personas. Nos vamos con una sonrisa realmente. Y la comunidad también se organiza a través de comunidades compasivas, a través de alianzas estratégicas para trabajar. Les comento esto porque voy a contarles de Salud con Marinera Norteña, un proyecto benéfico para pacientes con diagnóstico de enfermedades raras o huérfanas en cuidados paliativos y personas de la edad de la sabiduría, que yo llamo así, mayores de 60 años en situación de abandono, y que a través de compartir los miembros de esta institución el tener un diagnóstico de enfermedad rara y bailar Marinera Norteña, con nuestro arte llevamos apoyo a nuestros niños con enfermedades raras, a nuestros adultos con enfermedades raras. Y con el arte logramos que más personas se sumen, siempre de la mano de la Iglesia. Y creamos una conciencia y apoyamos la visibilidad de cuidados paliativos. Quiero cerrar esta parte dando 2 mensajes importantes. Curar hasta donde se pueda, siempre. Pero hay que saber en qué momento, por respeto y por dignidad del ser humano, decimos hasta aquí. Cuidar, acompañar y participar del proceso de sanación siempre, siempre. Los avances en cuidados paliativos no solo se miden en tecnología o medicamentos o implementación de servicios, sino en nuestra capacidad de no abandonar.
de sostener, de aliviar el sufrimiento y de acompañar con dignidad hasta el final. Esta imagen de la piedad lo dice todo. Sostener. Jesús nos ha dado tareas y están escritas en la Biblia por muchos años. Somos sal en esta tierra. Somos la luz del mundo. Y el equipo multidisciplinario en salud tiene más responsabilidades y más compromisos. Antes de, quiero cerrar con esta lámina que me gusta mucho porque marca los desafíos que tenemos en salud. Respeto al ser humano, humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Tenemos conocimiento, pero siempre hay más. Empatía, compasión, amor incondicional y nunca dejar de mirar la espiritualidad de ese ser humano que tenemos al frente. Un pequeño o gran maestro, siempre al frente de nosotros, en el marco de todas nuestras tareas. Un momento para orar por nuestros niños, como decía el Padre, el Papa León XIV. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario, sin perder nunca la fuerza y la esperanza. Juntos por la humanización en salud, juntos por los cuidados paliativos, un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Latinoamérica presente en esta jornada, el mundo presente, diciendo estamos aquí. No olvidarnos que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará si vamos de la mano de Él. Que este es un tiempo, especialmente en cuidados paliativos, de amor, fe y esperanza. Muchísimas gracias. Yusulpayki en quechua, Yuspagara en aymara y en mandarín, Feichangansi. Agradecemos a la doctora Luz por su compromiso con la salud expuesto en esta gran ponencia esta mañana. Ahora es el momento de escuchar la valiosa intervención del padre Alejandro Álvarez. Él realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Yucatán, fue ordenado sacerdote en el año 2005 y se encuentra incardinado en la Arquidiócesis de Yucatán, México. Ha ejercido responsabilidades pastorales y de gobierno eclesial como vicegran canciller y canciller secretario de la Arquidiócesis entre los años 2015 y 2020. Actualmente, él es coordinador diocesano de la Pastoral de la Salud y de la Dimensión de la Pastoral de la Vida y del Adulto Mayor. Se desempeña además como párroco del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Alemán y rector de San Nicolás de Bari. Lo recibimos, por favor, con muy fuertes aplausos. Muy buenos días, señor cardenal, señor nuncio apostólico, señores obispos, hermanos todos. Espiritualidad, atención integral al paciente. Hablar hoy de espiritualidad en el ámbito de la salud es una exigencia de humanidad. En un contexto sanitario cada vez más tecnificado, rápido y fragmentado, existe el riesgo de reducir al paciente a un diagnóstico, un procedimiento o un número de historia clínica. Sin embargo, el paciente sigue siendo una persona, alguien que sufre, que teme, que espera y que busca un sentido. La atención integral parte de una convicción fundamental
No se cuida adecuadamente un cuerpo si se ignora la historia, los valores, las relaciones y el mundo interior de la persona que lo habita. La enfermedad no afecta únicamente al organismo, sino también a la identidad, al proyecto vital y a la manera de comprender el sufrimiento y la muerte. En este horizonte, la espiritualidad aparece como una dimensión constitutiva del cuidado, no como proselitismo religioso, sino como reconocimiento de la profundidad antropológica del ser humano. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Uno de los principales retos es clarificar el concepto de espiritualidad, frecuentemente confundido con religión. Aunque ambas puedan estar relacionadas, no son equivalentes. La espiritualidad puede entenderse como la dimensión del ser humano que se orienta hacia la búsqueda de sentido, propósito y trascendencia, así como hacia la conexión consigo mismo, con los otros y con lo que cada persona considera último o fundamental. Esta dimensión se expresa en preguntas que suelen intensificarse en la enfermedad. ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? ¿Qué me sostiene cuando pierdo el control sobre mi vida? ¿Qué hace que mi vida siga teniendo valor? Desde esta perspectiva, toda persona posee una dimensión espiritual, independientemente de que se identifique o no con una tradición religiosa. Para algunos pacientes, esta dimensión se articula claramente desde la fe. Para otros se expresa en los valores, los vínculos afectivos, la ética personal, la naturaleza o el legado que desean dejar. Reconocer la espiritualidad del paciente implica reconocer que no solo desea curarse, sino ser escuchado, comprendido y acompañado en su búsqueda de sentido, como nos han explicado anteriormente. La enfermedad como experiencia espiritual. La enfermedad constituye con frecuencia una experiencia límite, interrumpe la biografía, genera dependencia, confronta con la fragilidad y en ocasiones con la posibilidad real de la muerte. En este contexto emergen con fuerza las necesidades espirituales, incluso en personas que nunca se las habían planteado explícitamente. Diversos estudios muestran que la enfermedad puede desencadenar crisis de sentido, angustia existencial, miedo al futuro, sentimientos de culpa o abandono, necesidad de reconciliación y esperanza. Ignorar esta dimensión significa abandonar al paciente en uno de los niveles más profundos de su sufrimiento. Atenderla, en cambio, contribuye a aliviar el dolor, que incluye componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales. El modelo biomédico ha demostrado una enorme eficacia diagnóstica y terapéutica. Sin embargo, su limitación principal es la tendencia a fragmentar al ser humano, centrando la atención exclusivamente en la patología. El enfoque integral propone un modelo psico-biosocial y espiritual, donde el cuerpo es tratado con rigor científico, la dimensión psicológica es acompañada, el contexto social es considerado y la dimensión espiritual es reconocida y respetada. Este modelo no exige que todos los profesionales sean expertos en espiritualidad, sino que reconozcan su relevancia
clínica y ética, y sepan cuándo escuchar, cuándo acompañar, cuándo derivar a profesionales especializados. ¿Qué significa atender la espiritualidad del paciente? No se reduce la espiritualidad o la atención espiritual a intervenciones extraordinarias. En la práctica clínica cotidiana suele expresarse mediante actitudes sencillas pero profundamente humanas. Ya nos los han dicho: escucha activa, apertura a las preguntas existenciales del paciente, respeto a sus valores y creencias, reconocimiento a su dignidad, facilitar el acceso a un acompañamiento espiritual. Como coordinador de la Pastoral de la Salud de mi diócesis, continuamente nos enfrentamos a obstáculos, muchas veces de parte de los directivos de hospitales, para poder ingresar. Y les recordamos, ¿verdad?, que eso no es una sola visita amistosa, sino es parte de un derecho fundamental del paciente a ser atendido, a ser alimentado de los sacramentos de la palabra de Dios. La atención espiritual depende en gran medida de la actitud del profesional sanitario, pero más que conocimientos técnicos, requiere disposiciones interiores. Ya nos han repetido: empatía, humildad, capacidad de escucha, respeto a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa. A los voluntarios de los hospitales siempre les digo: no se salten las camas de los pacientes que no son católicos, ¿no? Si te encuentras con uno que es protestante o tiene otro credo, vamos a rezar juntos el Padre Nuestro, voy a rezar por usted. Estar allá también siempre. Conciencia de los propios límites. El profesional también es una persona vulnerable. Por ello, el acompañamiento espiritual del paciente está estrechamente vinculado al cuidado del cuidador. Numerosos autores señalan que la desconexión del propio sentido y la sobrecarga emocional favorecen el burnout y la deshumanización de la atención. En situaciones clínicas complejas como el final de la vida, la limitación del esfuerzo terapéutico o las decisiones de alto impacto, la dimensión espiritual adquiere especial relevancia. Las creencias y valores del paciente influyen decisivamente en su comprensión del sufrimiento, su idea de dignidad, sus preferencias terapéuticas, su manera de afrontar la muerte. Integrar la espiritualidad en la atención constituye un imperativo ético, ya que permite respetar la autonomía del paciente, no solo desde un marco legal, sino también existencial. En los cuidados paliativos, como nos ha dicho muy bien la doctora, la dimensión espiritual ocupa un lugar central. La atención espiritual en el final de la vida puede favorecer consuelo y alivio espiritual, existencial, reconciliación personal y familiar, la paz interior, el sentido de cierre vital, la esperanza, especialmente en pacientes creyentes. El objetivo, obviamente, muchas veces no es eliminar el sufrimiento, sino no dejar solo al paciente frente a él. A pesar de su relevancia, la espiritualidad continúa siendo una dimensión poco integrada en muchos sistemas sanitarios. Entre las resistencias más frecuentes se encuentran la falta de tiempo asistencial, el temor a invadir la intimidad del paciente, la confusión entre espiritualidad y religión y la insuficiente formación profesional. Superar estas dificultades requiere formación interdisciplinar, apoyo institucional, un cambio cultural que vuelva a situar a la persona en el centro del cuidado. La atención integral al paciente no se mide únicamente en términos de eficacia clínica, sino también en términos de humanidad, de compasión,
y de respeto por el sentido. Atender la espiritualidad del paciente es reconocer que incluso en la enfermedad, la persona sigue siendo un sujeto de dignidad, de historia y de esperanza. La atención integral al paciente alcanza su sentido más pleno cuando se abre la dimensión espiritual, porque en ella se reconoce que la persona humana no solo necesita ser curada en su cuerpo, sino salvada en su totalidad. Desde la fe cristiana, esta certeza encuentra su fundamento en la persona de Jesucristo, Salvador y Redentor, que en su vida terrena se mostró cercano a los enfermos, tocó sus heridas, escuchó su clamor y devolvió dignidad y esperanza a quienes sufrían. En los evangelios, Cristo no se limita a sanar cuerpos, restaura personas, reconcilia corazones, libera del miedo y devuelve el sentido a la existencia. Su acción sanadora es signo del reino de Dios que irrumpe ahí donde la enfermedad, el dolor y la fragilidad parecen tener la última palabra. En Él, la curación no es solo física, sino integral. No es solo alivio momentáneo, sino anticipo de la redención plena. Para quienes acompañamos a los enfermos desde la atención sanitaria y pastoral, Cristo se convierte en modelo y fuente del cuidado. En cada gesto de compasión, en cada escucha atenta, en cada presencia que no abandona, se prolonga la acción sanadora del Señor, que sigue pasando, haciendo el bien y curando a los oprimidos. Aquí la Iglesia se hace presente y adquiere su sentido más auténtico en la misión de Cristo. Cuidar al enfermo desde esta perspectiva es participar de la misión redentora de Cristo, haciéndose instrumento de su misericordia. Incluso cuando la curación ya no es posible, la fe cristiana proclama que la salvación sigue siendo ofrecida. Cristo, que asumió el sufrimiento humano y lo transformó desde la cruz, acompaña al enfermo en su dolor y le abre un horizonte de esperanza que trasciende la muerte. En él, la enfermedad no es el final, sino un lugar donde pueda revelarse el amor de Dios y la promesa de vida en plenitud. Así, una atención verdaderamente integral no solo cuida el cuerpo y alivia el dolor, sino que anuncia con hechos y palabras que Cristo sana, salva y redime. Porque ahí donde un enfermo es acompañado con amor, respeto y compasión, Cristo mismo se hace presente como médico del cuerpo y del alma, y su acción sanadora continúa actuando en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alejandro, por iluminarnos con su magnífica exposición el día de hoy. Y en este momento, nuestros compañeros estarán recogiendo las papeletas donde fueron escritas sus preguntas para nuestros tres ponentes. Y vamos a invitar a todos nuestros participantes a compartir del coffee break. Déjenme anunciarles a nuestros asistentes del segundo piso permanecer en la parte superior, ya que en la parte de la puerta estarán encontrando el refrigerio o el break que hemos preparado para ustedes, y de igual forma nuestros asistentes del primer piso en la puerta de ingreso y al lado izquierdo también encontrarán su break para que puedan disfrutarlo. Estaremos de regreso en 15 minutos. Muchas gracias.
estas fueron las ponencias de nuestra Jornada Mundial del Enfermo en su día de exposiciones teológicas y pastorales. Fue un gusto estar con ustedes. Se despide Luis Miguel Cerquén y la hermana Natalie Delgado Rodas. Muchas gracias por su participación. Recordando el lema, la compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Y que nos sigan acompañando en las redes, que para mañana tenemos la misa, la celebración eucarística por la Jornada del Enfermo. Muchas gracias.